Liturgia de la palabra en el miércoles de la segunda semana de Pascua. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los suyos, los de la secta de los saduceos, y llenos de envidia, echaron mano a los apóstoles y les metieron en la cárcel pública. Pero el ángel del Señor, por la noche, abrió las puertas de la prisión y les sacó y les dijo: Id y presentaos en el templo, y decid al pueblo todo lo referente a esta vida. Obedecieron, y al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Llegó el sumo sacerdote con los suyos, convocaron el Sanedrín y todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron a buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron allí, los alguaciles no los encontraron en la prisión y volvieron a darles cuenta y les dijeron: hemos hallado la cárcel cuidadosamente cerrada y los guardias firmes ante las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie dentro. Cuando oyeron esto, tanto el jefe de la guardia del templo como los sumos sacerdotes se preguntaban perplejos qué podía significar aquello. Se presentó entonces uno que les dijo: mirad, los hombres que pusisteis en prisión están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia marchó con los alguaciles y les trajo, pero sin violencia, porque tenían miedo de que el pueblo les apedrease. Palabra de Dios. La comunidad de los discípulos del Señor, liderada por los apóstoles, es confirmada cada vez más por el Espíritu Santo. El don del discernimiento permite detectar los peligros que amenazan internamente a la comunidad, la hipocresía y la vanagloria, al tiempo que depurar estas amenazas y mantener la orientación trazada por el Espíritu. La obra de la salvación sigue su cauce, pero continúa la oposición. Y lo más paradójico es que los opositores deberían ser quienes estuvieran secundando esta obra. Sin embargo, son el obstáculo, los hombres religiosos. Veamos nuestro texto de hoy. Versículo 17. Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los suyos, los de la secta de los saduceos, y llenos de envidia, echaron mano a los apóstoles y les metieron en la cárcel pública. Las indicaciones precisas dan cuenta de que se trata de hombres religiosos, el sacerdote y los suyos, normalmente pertenecientes a la secta de los saduceos y parte de la aristocracia judía. Solo reconocían como inspirados los 5 primeros libros de la Biblia y rechazaban la doctrina sobre los ángeles y la futura resurrección, aspectos que enseñaban y defendían sus adversarios fariseos. Eran personas prácticas y, podría decirse, materialistas. Sin sentido de la trascendencia, eran apegados al poder y al dinero. Pretendían una religión a su medida. En la misma situación podemos encontrarnos nosotros, modernos hombres saduceos, pretendiendo una religión y un Dios a la medida de nuestras necesidades y aspiraciones. Por lo que nos resulta incómoda muchas veces la iglesia. Aparece como una institución retrógrada, pertinaz, en contravía al rumbo del mundo. Los modernos perseguidores de la iglesia no se revisten de ropaje religioso, pero sí están animados por este tipo de celo fanático, ideológico, que considera el cristianismo en general y a la iglesia en particular una amenaza para sus intereses. Con la legítima pretensión de defender los derechos humanos, muchos grupos ven en la enseñanza de la iglesia y estilo de vida de los cristianos un grave obstáculo para reivindicar sus derechos. Permeados por las ideologías, se comprometen en verdaderas cruzadas contra la iglesia. De ahí que esta palabra cobre tanta actualidad para ayudarnos a comprender y hacer frente al momento. Encarcelar es una estrategia para limitar la acción salvadora y liberadora de Dios a través de la iglesia. Hoy el recurso a encarcelar es menos frecuente, pero existen otras medidas coercitivas para limitar la obra de liberación y de salvación. El diablo, enemigo del hombre, nuestro adversario, sigue actuando.
Así que una de las maneras de limitar esta acción de la Iglesia es reducir la fe al ámbito de lo privado, prohibir los símbolos religiosos, descalificar las posiciones sobre ciertos temas, reseñándolas como actitudes intolerantes, persecución sistemática en los medios de comunicación y el acoso judicial, cerrando los espacios de participación de la Iglesia en muchos escenarios. Versículos 19 y 20. Pero el ángel del Señor por la noche abrió las puertas de la prisión y les sacó y les dijo: id y presentaos en el templo y decid al pueblo todo lo referente a esta vida. Nos refiere claramente la acción de Dios a favor de los apóstoles. Rememora esta noche y este ángel del Señor la noche de la Pascua y del éxodo liberador en Egipto. Revela claramente esta situación de parte de quienes está Dios, al momento que deja de manifiesto quiénes son los opresores. La Pascua de Cristo ha inaugurado un nuevo éxodo. Los discípulos deben entender ahora de dónde tienen que salir y hacia qué tierra prometida tienen que marchar. Como Moisés en el pasado, deben guiar al pueblo en este éxodo. Ese es el propósito de la enseñanza, como la llama la palabra, esta vida. Se trata de enseñar esta vida, este estilo de vida, más que enseñar una doctrina, es una manera de vivir nueva, diferente, alternativa. Tampoco ellos la tendrán nada fácil como no la tuvo fácil Moisés, pero Dios les abre el camino como cuando dividió el Mar Rojo para que su pueblo pasara. Del mismo modo ahora son las puertas de la cárcel las que son abiertas. Versículo 21. Obedecieron y al amanecer en el templo y se pusieron a enseñar. Llegó el sumo sacerdote con los suyos, convocaron el Sanedrín y todo el senado de los hijos de Israel y enviaron a buscarlos a la cárcel. Los discípulos, como vemos, movidos por la fe, obedecen. No hay en ellos ninguna muestra de resistencia. Están completamente disponibles y libres de miedo. Obedecer a Dios antes que a los hombres. No es un mero acto de rebeldía. No actúan como subversivos. Es una convicción. Tampoco es un mero eslogan. Es su propósito de vida. Y aquí queda más que claro. Por su parte, como notamos, los opositores reorganizan sus fuerzas y quieren legitimar sus acciones en contra de los discípulos. Por eso reúnen a todo el Sanedrín y a lo más representativo de la nación. Siempre es como el mismo proceder. Se busca legitimar la persecución contra los cristianos. Por eso no debe extrañarnos que todas las limitaciones que hoy se imponen tengan carácter de legitimidad, que estén respaldados por una ley. Versículos 22, 23 y 24. Cuando llegaron allí, los alguaciles no los encontraron en la prisión y volvieron a darles cuenta. Y les dijeron: hemos hallado la cárcel cuidadosamente cerrada y los guardias firmes ante las puertas. Pero cuando abrimos, no encontramos a nadie dentro. Cuando oyeron esto, tanto el jefe de la guardia del templo como los sumos sacerdotes se preguntaban perplejos qué podía significar aquello. La guardia al servicio del templo, hermanos, como en antaño el ejército del faraón, quedan perplejos ante la obra de Dios. El poder liberador de Dios en la Pascua de Cristo ha abierto todas las prisiones que impiden al ser humano su pleno desarrollo. La Pascua de Cristo llega a tu prisión y a la mía, y sin hacer violencia, nos hace libres ante la perplejidad de nuestros enemigos y de nuestro más grande enemigo y opresor, que es Satanás. Hemos escapado de su mano y no descansará hasta aprisionarnos de nuevo. Nuestra defensa será la obediencia de la fe. Ellos se preguntan sobre qué podría significar aquello. Aunque el signo es evidente, no están dispuestos a reconocerlo. Tendrían que aceptar su equivocación, enmendarse y convertirse. Pero saben, no están dispuestos a dar este paso. Esta es una gracia que Dios otorga a los que tienen disposición a la verdad, los que no le tienen miedo a la verdad, aunque se revelen sus obras muertas, porque prefieren las tinieblas a la luz. Así se condenan a sí mismos, pues permanecen en la tiniebla, y quien permanece en la tiniebla está en la muerte.
No hay mayor condena, no hay mayor juicio que la muerte. También la obra de la salvación que inaugura la Pascua de Cristo era para ellos, pero ellos decidieron permanecer obstinadamente en su muerte, en sus tinieblas. ¿Cuántos acontecimientos también en tu vida te han llevado a preguntarte, como ellos se preguntaban, ¿qué significará esto? Pero también tú y yo podemos permanecer en la testarudez. Versículos 25 y 26. Se presentó entonces uno que les dijo: mirad, los hombres que pusisteis en prisión están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia marchó con los alguaciles y les trajo, pero sin violencia, porque tenían miedo de que el pueblo les apedrease. Se constata la libertad de la que gozan los discípulos. Los límites que les han impuesto no impiden que la obra de Dios continúe. Y es que no hay límites para la obra de la salvación y liberación cuando hay obediencia de la fe. Y no se trata de una actitud obstinada y contestataria, no, sino el convencimiento cierto de estar haciendo la voluntad de Dios. Este convencimiento otorga a los discípulos autoridad ante el pueblo y les brinda un poder superior al de los adversarios, que ya no es necesaria la fuerza para conducirlos de nuevo ante el Sanedrín. Hermanos, la verdadera autoridad la otorga un estilo de vida coherente y fundado en convicciones profundas. El verdadero poder es el que somete la propia voluntad, no la voluntad del otro. Ese poder es el que gana el respeto del oponente. Cuando nos disponemos para Dios y le obedecemos en todo, Él nos da esa autoridad y ese poder. El Señor hace Pascua en tu vida. Hoy abre las prisiones de tu orgullo, de tu egoísmo, te libera de tus odios, de tus rencores y resentimientos y te abre a una nueva vida. Dios los bendiga.